Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, el Señor de los millones, también vamos a ponerle, porque cómo se ha hablado de millones que le ha entregado el cártel de Sinaloa históricamente, y me da mucho gusto también saludar al maestro Jaime Hernández, editor de la jornada Sin Fronteras. Pues mis queridos amigos, ¿qué les digo? Yo me voy uniendo a la transmisión en donde ustedes digan, pero si me permiten más o menos leer algunas de mis notas de las cosas que ha dicho Jesús, el rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, que está haciendo una radiografía bastante detallada e intensa desde el 2000. Por eso creo que es momento también de preguntar si, a ver, déjenme ponerlo de esta manera. Si a Felipe Calderón se le dice que no hay forma de que no sabía, de que es una vacilada que niegue calderónicamente haber estado enterado de los arreglos de García Luna y su gente con los narcos, ya sería también momento de preguntarle a Vicente Fox cómo es que él nunca se enteró de lo que estaba ocurriendo. Porque hoy precisamente Jesús, el rey Zambada, habla de cómo había contubernio de las autoridades desde tiempos de García Luna con la AFI. Mencionaba hace rato que Genaro García Luna llegó hasta cierto punto sonriente, saludando a su esposa y a su hijo. Hoy está el hijo de Genaro García Luna también presente en la audiencia. Llegó sereno, sonriente, y bueno, después de la regañada que les metió el juez tanto a los defensores como a la fiscalía, porque hay discrepancias, hay jaloneos muy fuertes. De hecho, la defensa expuso antes incluso de que se llamara a Jesús el rey Zambada a testificar, expuso muchas de las razones por las que ellos estaban quejando de los fiscales. Hablaban de hasta 48 reuniones y de las que solo tenían 3 hojitas, dice, con relación a estas reuniones. Por su parte, Jesús, el rey Zambada, llegó con un traje café claro, con camisa blanca y corbata de rayas, y se declaró haber sido líder de esta empresa para importar y vender cocaína de negocios ilícitos. Fue el líder del cártel de Sinaloa, dijo, entre 1987 y el 2008 en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Dijo haber estado a cargo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las operaciones del narcotráfico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las bodegas a donde se transportaría precisamente esa droga, hasta que fue arrestado el 20 de octubre del 2008. Dijo que inició como el estratega de contabilidad del cártel de Sinaloa, que decidió el camino de no ser tan famoso porque no quería aparecer, entre otras cosas, dijo, en la lista de los más buscados. Le mostraron fotografías primero de Genaro García Luna, le preguntaron, ¿conoce a esta persona? Y dijo que sí, que era Genaro García Luna. Le presentaron la fotografía de su hermano, el Mayo Zambada, del Chapo, de Arturo Beltrán Leiva, de Héctor Beltrán Leiva, del Mochomo, Alfredo Beltrán Leiva, y ha explicado desde los tiempos en los que el cártel de Sinaloa se convirtió en algo así como la federación por el crecimiento que tenía. Dijo que han transportado cocaína en barcos, lanchas rápidas, hasta submarinos, en aviones hasta en 747, en Jet 747. Habló de ganancias de 2,800 a 3,000 millones de dólares cuando enviaban cocaína hasta 100 toneladas por mes. De esto ha estado hablando, que se necesitaba el apoyo del gobierno para sentirse seguro, para que hubiera fluidez, para que hubiera afluencia de trabajo, que utilizaban precisamente estos acuerdos con el gobierno y con las autoridades mexicanas para convencer a sus socios colombianos. Habló de muchas de las operaciones con la AFI
en tiempos del sexenio de Fox y que en algún momento se refirió a Genaro García Luna como el compa G, el compa G. En fin, tengo bastantes datos de cómo ha estado testificando el que sería el testigo estelar de la fiscalía a cargo de este juicio contra Genaro García Luna. Señaló que entre el 2000 y el 2006 incluso recibían apoyo para los sicarios en la lucha contra rivales. Y habló de esta figura importantísima, un licenciado, un abogado al que le tenía todas las confianzas, Ismael El Mayo Zambada, su hermano, el todavía líder del cártel de Sinaloa. El licenciado Óscar Paredes, quien se encargaba de las relaciones de alto nivel. Él fue el que le dijo que había posibilidades de reunirse con Genaro García Luna cerca del cambio de gobierno para pasar de Vicente Fox a Felipe Calderón, que les pedían $3 millones por reunirse con Genaro García Luna y que él accedió, que se reunieron en este restaurante que tengo entendido ya no existe en la Ciudad de México, Champs-Élysées, Campos Elíseos, que reunió primero $3 millones y luego otros 2 millones, y lo voy a explicar. $3 millones para abrir la puerta y reunirse, platicar con Genaro García Luna, porque ya estaba cantado, ya estaba pactado que sería el secretario de Seguridad Pública con Calderón, que él mismo empacó el dinero en un portafolio, dijo, como esos que usan los abogados, pero más gordo, para que le cupiera dinero, y una maleta deportiva de la que se utiliza comúnmente en los gimnasios. Dijo que él fue el primero en llegar en esa ocasión al restaurante Champs-Élysées, a la parte de abajo en donde se encuentra el bar, dijo. Después llegó el licenciado Óscar Paredes con el maletín y con la maleta repletas de dólares, 3 millones en total, que después fue Genaro García Luna el que llegó con 2 colaboradores, que subió el elevador a un privado en el que se habían quedado de ver, como a los 15 minutos después de que llegara el licenciado Óscar Paredes. Llegó en esa primera ocasión Genaro García Luna con 2 acompañantes, que Genaro García Luna, dice el Rey Zambada, le aseguró al licenciado Paredes que no iba a haber persecución ni investigación en contra de su hermano y que ya tenían otros acuerdos. Él considera que se refería a los acuerdos con los Beltrán Leiva. Pactaron otra cita, dice, 3 semanas después en el mismo lugar, y que esa costaría $2 millones, que esos 2 millones se pusieron en una maleta deportiva. Llegó también primero el Rey Zambada, asegura, después llegó el licenciado Paredes y que le pidió que subiera al privado porque le había avisado Genaro García Luna que le tomarían 20 minutos más en llegar, que ese fue el momento en el que se encontró frente a frente, cara a cara, porque tocaron a la puerta de ese privado y ahí estaba Genaro García Luna, que es presentado a el Rey Zambada. El licenciado Paredes asegura, Jesús Zambada en su testimonio lo presentó como un colega abogado, que él no quería, le preguntaron por qué no quería que supiera Genaro García Luna quién le entregaba el dinero, porque él no buscaba convertirse en famoso y en algún momento estar en la lista de los más buscados. Prometió que protegería al Mayo, que no lo iba a molestar y que lo iba a dejar trabajar y que no iba a mover gente en relación a la gente que le ha servido en sus trincheras al cártel de Sinaloa. Le preguntaron detalles acerca de este restaurante, el Champs-Élysées, que se encontraba en Reforma a la altura del Ángel de la Independencia, muy cerca a la Embajada de Estados Unidos. Dijo que conoció al dueño y a los capitanes y que incluso en algún momento hizo negocio con su otra actividad, la porcícola, vendiéndole animalitos, o sea, puercos, cerdos,
al dueño de este restaurante porque hacía lechones muy ricos, dijo, en tiempos de Navidad, que conoció a la esposa del dueño, a quien llamaban Cuquita. Y bueno, pues en estos momentos el juez Brian Cogan ha declarado la pausa para la comida, mientras también está contando cómo es que ayudó a resguardar a Joaquín El Chapo Guzmán a petición de su hermano El Mayo, después de fugarse de Puente Grande en el 2001, que primero lo llevaron a Querétaro, cerca de San Juan del Río, y después a la Ciudad de México. Pero ¿cómo es posible?, le pregunta la fiscal, si el Chapo era uno de los rostros más conocidos de México y del mundo. Bueno, pues asegura que lo ayudó un comandante de la AFI y otro de la patrulla de caminos. Está haciéndonos en estos momentos un recuento, Jesús, el Rey Zambada, de cómo incluso Óscar Paredes, el licenciado de todas las confianzas de su hermano, el Mayo Zambada, aseguraba que era íntimo amigo de Luis Cárdenas Palomino, que llegó a pagar él, Jesús el Rey Zambada, hasta $250,000 al mes a Bayardo, a Pequeño, a Rosas y a Fidel, dijo, entre otros nombres que ha mencionado. Ha señalado que incluso los mismos oficiales de la AFI y de estas agencias de la autoridad ayudaron a descargar la droga de diferentes aeronaves. De ese nivel, la corrupción que está detallando Jesús el Rey Zambada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, le decía, del 2000, por lo menos, de este periodo del 2000 hasta que es arrestado. Hoy sabemos también por hombres de El Grande, personajes que trabajaban como pistoleros de los hermanos Beltrán Leiva, vestidos de autoridades y entregados después a las verdaderas autoridades. En fin, aquí va más o menos el día, mi querido Paco, mi querido Jaime, mi querido Toño. Es un recuento general de lo que ha abordado precisamente el testigo estelar de los fiscales aquí al interior de la Corte Federal del Distrito Oeste de Nueva York, aquí en donde estamos nosotros. Menciono que soy el número 10 porque nos van dando números para reservar nuestros asientos a los que logramos entrar a la audiencia. Somos el número 10, la querida Nancy Flores es el número 11, y así sucesivamente, mi querido Toño, mi querido Jaime, mi querido Paco. De hecho, querido Vicente, pues voy